Tercer bloque de la A a la Z y bueno, la verdad que nos debíamos esta charla, el otro día nos hicieron el contacto para poder tenerla y básicamente, ¿por qué nos la debíamos? Porque a veces se suele mezclar la temática de la situación del cannabis y demás, todo en una misma bolsa, ¿no? Y está vinculada a los planteos de legalización, del consumo que hemos tenido, también a los chicos acá de estas agrupaciones y que han explicado su postura, lógicamente, y esto está enmarcado dentro de lo que se denomina el consumo a partir de los derechos individuales. Ahora, en el medio de toda esta discusión hay algo que es muy concreto y muy serio, que también involucra derechos y que también involucra a una experimentación de profesionales donde se menciona que han habido resultados interesantes y hay una imposibilidad económica de que esto se pueda desarrollar con tranquilidad. Hay muchos vecinos de Bariloche que frente a estos tratamientos viajan para tratar de conseguir mejores precios de estos productos o comprarlos sin esta suerte de, vamos a usar un término que seguramente después vamos a corregir en el transcurso de la charla, que es el pudor que todavía genera de alguna manera este tipo de consumos. Tiene que ver con los aceites de cannabis, aplicados muchas veces en tratamientos, en algunos casos extremos, de casos neurológicos y demás, que, bueno, vamos a estar con la licenciada en Biología, Gabriela Calzolari, una de las profesionales que está trabajando en la temática. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Nos ha cumplido con traernos todos los aditamentos y el producto como para que más o menos la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Completamente. Parece como que a veces se reduce la discusión de la experimentación o el trabajo que se hace con el cannabis a la cuestión del cigarrillo. Exactamente. Hay todo un universo, ¿no? Hay todo un universo y sí, podemos empezar hablando de las diferentes formas de utilización del cannabis. Bueno, acá tenemos un pequeño aparato que se denomina vaporizador, ¿sí? Es un... Uno lo ve de lejos y dice un handy. Es como un handy o un celular, ¿sí? Se carga como un celular, ¿sí? Donde, bueno, esto simplemente, aquí se pone la sustancia, el cannabis, la vamos flor. a pedir que se lo vaya mostrando a este muchachito que tenés acá cerca. Él debe hacer los planos cortos para... Bien, esto es un aparato donde aquí se pone la sustancia, la flor femenina del cannabis, que es lo que tiene los principios activos, que, como bien decías, cumplen cierta función biológica con ciertos síntomas. Y esto lo que produce es la no combustión, justamente. Es un elemento que se usa para inhalar vapor, ¿sí? De cannabis, que es parecido el efecto al fumado en cuanto a el inmediato efecto que produce, pero no provocamos los humos tóxicos de la combustión, claro. ¿sí? Propiamente dicho. Eso por un lado, es una forma de utilizar cannabis que se usa mucho en Israel, en Canadá, donde son países que hace muchos años está regulado el uso del cannabis medicinal. En Estados Unidos, en la mitad de los estados de Estados Unidos, hoy está regulado el uso para el cannabis medicinal. Y bueno, y por otro lado tenemos aquí el aceite de cannabis, ¿sí? Que lo tenés ahí con el frasquito, con el gotero, digamos. Es una consistencia liviana, digamos. Sí, es simplemente aceite de oliva, ¿sí? Que esto lo que tiene es aceite de oliva diluido, ¿sí? Diluido porque en realidad se usa lo que se denomina la resina concentrada. Claro. ¿Sí? Si nosotros queremos concentrar las propiedades de los cannabinoides, hacemos una resina que se denomina como un líquido muy pegajoso, que hay que tener cuidado porque esto es justamente, como dije, concentrado. Entonces hay que tener cuidado con las dosis que uno consume de la resina concentrada. Esa resina se diluye en aceite de oliva, en aceite de maíz, en cualquier tipo de grasa, digamos, claro, que es donde los compuestos activos del cannabis se diluyen. No así en agua, no se diluyen en agua. Y bueno, esto es una forma un poco más, digamos, delicada, si se quiere, como bien decías que muchas veces hay controversias, pero la realidad es que el vaporizador y la forma natural de la planta, de la flor, se utiliza mucho medicinalmente también. Por ejemplo, ¿en qué tipo de tratamientos? Y bueno, como por ejemplo el tratamiento de esclerosis múltiple, como el tratamiento de un dolor agudo, ya que necesitamos paliar el síntoma inmediatamente en crisis de dolor. Muchas veces... Tenemos entendido que también en episodios convulsivos, ¿no? Sí. Sirve para regular la frecuencia. Exactamente, no solo la frecuencia, sino muchas veces se corta con los episodios convulsivos en personas con cierto tipo de problemas neurológicos, como una epilepsia.
Pero en general se utiliza también el aceite en estos casos, ¿sí? Para controlar mucho la espasticidad en Parkinson se usa el vaporizado, ya que también es un efecto y un síntoma que necesitamos controlar en el momento. Cada vez que uno escucha historias y casos, bueno, se habla primero del el nivel de efectividad que tiene o que se le adjudica. Me imagino que habrá estadísticas ya al respecto, ustedes las manejan. Sí, tenemos una serie de registros acá en nuestra localidad y particularmente hay agrupaciones canábicas en todo el país, ¿sí? Yo pertenezco a la organización Canábica Bariloche, la asociación y agrupación canábica de la ciudad, en donde, bueno, hace muchos años que venimos trabajando con médicos de la ciudad y también tenemos un registro de las personas que han recurrido a preguntar o han utilizado el aceite de cannabis. Y bueno, y esto se está replicando a nivel nacional, ¿sí? Hay muchísimas agrupaciones a nivel nacional que también están trabajando con cannabis y registrando los usos. Uno escucha historias de gente que viaja a comprarlo, que tiene dificultades para conseguirlo y que es muy costoso. Sí. Primero, ¿por qué es costoso? Bien, la cuestión del dinero y lo que representa conseguir cannabis hoy está basado en la prohibición, ¿sí? Hoy, ¿por qué es tan caro y costoso un tratamiento de cannabis? Porque estamos en un marco ilegal, ¿sí? Esa es la situación real. Hoy en Argentina, como no así en muchos países de la región, Uruguay, Chile, Colombia, están regulando el uso del cannabis medicinal, nosotros hoy estamos en la ilegalidad. Con lo cual hace que las flores, el aceite se tenga que conseguir en el mercado negro, en donde exponemos a los usuarios medicinales o no a delinquir, porque la realidad es que la misma ley que hoy tenemos vigente nos lleva a cometer un delito, porque la realidad es que los consumos no van a disminuir, ¿sí? No es que no van a disminuir, no van a aumentar, se consume. Entonces, en el marco de la ilegalidad, los costos aumentan por el precio de la prohibición. Está también formando parte de esta charla Patricia Sálzama, a quien le agradecemos la voluntad de haber aceptado la invitación, porque ella es paciente de esclerosis múltiple. Y en el marco de su tratamiento, finalmente, me imagino que tras varios caminos que se han recorrido, ha llegado a esta recomendación. Sí. ¿Y cuál es tu situación con respecto al tema de los costos y las mejoras que has sentido con respecto a este producto? Bueno, respecto del producto, yo desde que me diagnosticaron, hace como 18 años ya, durante 11 años estuve medicada con interferón. Me lo tenía que inyectar una vez por semana. No sentía efectos beneficiosos en mi cuerpo, simplemente era para... ¿No notabas progresos en tu cuadro? No, ninguno, para no tener un rebrote. Cuando empecé a trabajar con la organización y probé vaporizar cannabis, realmente el cambio fue increíble, increíble. Nunca pensé que me iba a volver a sentir así, ¿no? Porque la esclerosis produce mucha espasticidad, rigidez muscular, es muy difícil moverse. Esa rigidez hace que uno pierda el equilibrio, y entonces es muy difícil el tránsito cotidiano, y a mí me cambió un montón. ¿Cómo haces para, esto que contaba la licenciada aquí, cómo haces para llegar al producto en este marco de ilegalidad que queda planteado para el paciente? Hay organizaciones de cultivadores solidarios que son los que, digamos, Terminan, me proveen. Proveen el circuito comercial informal, digamos. Sí, no es comercial. Ajá. No es comercial, no se cobra por eso. Son solidarios, por eso son cultivadores solidarios. Y eso, una parte de su cultivo lo destinan a personas que tienen distintas patologías como yo y que necesitan del cannabis medicinal. Podría yo cultivar, pero bueno, tengo dificultades para eso, por mi movilidad, entonces, además de que está prohibido. Entonces, bueno, ellos
me facilitan a mí y a otros pacientes las flores. ¿Cómo trabajan los profesionales en un escenario cuesta decirlo, ¿no?, de ilegalidad como este? Sí, pero es una realidad y está uno conoce que trabaja usted, que trabaja el doctor Lipkin, que hay un grupo de profesionales reconocidos de la ciudad, por ejemplo, en el ámbito local, que uno sabe que están en la temática. ¿Y cómo se mueven? ¿Alguien nos señala por el dedo? Dicen. Y puede haber gente que no esté señalando con el dedo, puede ser, sí. Pero por otro lado, esto de venir, visibilizarnos, nosotros desde la agrupación hacemos las marchas 2 veces por año reclamando los derechos que tenemos al ser consumidores, tanto medicinales o no, visibilizando y siempre estando, como decía Pato, saliendo un poco de lo comercial, ¿no?, que es también a lo que la gente y la sociedad está acostumbrada, ¿no? Lo que vende, está vendiendo. Sí, y además cómo funciona la medicina hoy en día, ¿no? Hoy estamos, la sociedad compramos productos farmacéuticos en farmacias, se compra, se intercambia por dinero y eso es lo que está hoy vigente. Entonces, cuando hablamos de cannabis medicinal, también la gente busca eso, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, igual los médicos. Acá lo que hay que entender es que tenemos que salirnos de lo tradicional en cuanto a la medicina, porque las terapias canábicas hoy se salen un poco del panorama convencional, de lo que es la medicina tradicional y la farmacéutica. Justamente una de las problemáticas que Pato planteaba, ¿no?, es esto de cómo los usuarios consiguen la medicina, ¿sí? Y es un gran tema y un gran tema que a nosotros... Es un gran estrés aparte, ¿no? Es un gran estrés y es una situación donde lleva a la desesperación muchas veces de las familiares, de los mismos usuarios, a caer, obviamente, en el narcotráfico, ¿sí?, donde encima destinamos dinero al narcotráfico, y por otro lado, a riesgos para la salud, porque hoy lo que se consigue en el mercado de negro no es este aceite, ni las flores que se pueden vaporizar, sí es la famosa marihuana prensada, lo que está hoy dando vueltas en el mercado negro, que eso puede llegar a traer consecuencias y riesgo para la salud, que es lo que queremos evitar justamente con eso estas quería nuevas llegar, ¿no? Porque terapias. los opositores a este tipo de experimentación sostienen que la marihuana, en sus distintas vertientes de consumo, medicinal o no, tiene efectos nocivos neuronales. Y hay una serie de argumentaciones muy sólidas también de ese lado, y que vienen y te lo dicen. Y dicen, bueno, todo lo que se hace en pro, en realidad, no termina de contar la historia completa. ¿Ustedes, hay algún, digamos, ese argumento es válido también? Bien, mira, con respecto a la gente que sigue hoy difundiendo y diciendo que la marihuana y el cannabis mata neuronas, eso es una falacia total. Hoy se sabe científicamente, está comprobado que no solo el cannabis no destruye células, sino que ayuda a regenerar, ¿sí?, ciertos tejidos corporales, ayuda a la neuroprotección de las neuronas, sobre todo en estas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, que tienen una debilidad neuronal, donde el sistema neuronal se va debilitando, ayuda a, justamente si se agarra en etapas tempranas, a una modificación. Con lo cual, eso es un poco un argumento muy retrógrado, ¿sí?, en donde uno busca información hoy vigente, actualizada, y puede encontrar muchísima información al respecto. Y muchas veces no está bajada la sociedad, eso es lo que pasa, ¿no? Y esto pasa mucho en el ámbito científico, y siempre nos reímos con nuestros amigos científicos porque muchas veces queda ahí la información científica y lo que sale de los investigadores y los médicos que investigan. Con lo cual, en estos temas que encima son tabúes, estamos un poco de a poco. El año pasado fue una explosión en cuanto al cannabis medicinal y a la difusión de estas temáticas, pero realmente todavía estamos en una época donde hay mucho prejuicio, donde se habla poco. Con lo cual, bueno, está bueno que nos informemos y bueno, y que también como parte de la sociedad científica, bajarlo hacia la sociedad, ¿no? Muchos papers, obviamente, científicos están en inglés, la información es compleja, hasta a veces nosotros... Algunos discursos procanábicos tampoco son muy buenos para la actividad procanábica, uno tiende a sentirlo, ¿no? Porque hay como cierta exageración de algunas bondades que
termina generando más sospechas que... Claro. Pero de todas maneras me parece que hay que entender también, que quede claro, por más que a algunos les suene como una exageración, que realmente lo que planteamos muchas agrupaciones canábicas y muchas, digamos, redes de usuarios de cannabis medicinal es que el autocultivo, como planteaba Pato, que ella en este caso no lo puede hacer, pero hay cultivadores solidarios o redes de gente que cultiva para ese fin, es una de las reales posibilidades hoy que tenemos frente a esta cuestión donde se va a habilitar y se va a regular en algún momento el cannabis medicinal, porque como todos saben, o bueno, lo repetimos, hoy en el Senado está el proyecto de mayoría. Estuvimos reunidos con Silvina García Larraburu. Estuvimos reunidos con la senadora nacional García Larraburu. Ella, bueno, nos recibió, ella ya escribió un proyecto de ley presentado hace unos años que, bueno, quedó ahí no en vigencia como otros. Ahora se va a discutir cuando empiece el periodo legislativo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este proyecto no avala el autocultivo, lo que estamos planteando. Avala sí un programa donde los usuarios medicinales pueden hoy inscribirse y supuestamente el Estado va a darle de manera gratuita la medicina, ya sea importada del exterior o producida por el Estado Nacional, que sabemos que bueno, eso va a requerir muchísimo tiempo, muchísimo dinero, por supuesto. Y la accesibilidad a la importación de estos productos, que está bueno aclarar que hoy se puede importar en el país solo para determinadas patologías como epilepsia refractaria a través de muchísimos trámites burocráticos y además de... Pero existe legalmente la Existe forma. legalmente, eso desde el año pasado está vigente, pero bueno, no avala el autocultivo, que realmente es una opción que además el cannabis tiene una amplitud terapéutica grande, como hablábamos. Pato tiene esclerosis múltiple, utiliza el vaporizador, hay niñitos que utilizan el aceite para bajar sus convulsiones, hay adultos mayores de 90 años que tienen artrosis generalizada y utilizan las gotitas para mejorar su calidad de vida, pacientes oncológicos con tratamientos de quimioterapia en donde dejan de vomitar, empiezan a comer utilizando cannabis. Es tan amplio el rango y hay tantas variedades de cannabis y tantas formas, como también acá nos mostramos, se puede usar de forma tópica, ¿sí? Mediante cremas y ungüentos. Una farmacéutica de un laboratorio no va a poder hacer un comprimido que le sirva a Patricia, que le sirva a los niñitos, que le sirva a los abuelos. Sí, pero además me parece una cuestión interesante, es que eso está a disposición de todos. Y hay un negocio con los medicamentos, y es el negocio de los laboratorios. Entonces, es como, no sé, nos duele la panza, nuestras abuelas decían, bueno, tomate un té de pañil, y el pañil está a disposición de todo el mundo. También puedo ir a la farmacia y comprar, no sé, Sertal, paratropina, que yo no sé qué se toma. ¿No? Pero el té está ahí, o sea, el pañil está ahí. ¿Y por qué, digamos, tratamos de hacer lo mismo con el cannabis? Si está a disposición de todo el mundo. Me parece que sí hay un tema de negocio, sí hay un tema importante. Y lo último a aclarar con esto, que digamos, nosotros planteamos el autocultivo, pero siempre mediando el Estado que se planifique una regulación, ¿no? Como bien lo está haciendo Uruguay, como bien lo está haciendo Chile, y avanzar en estas políticas públicas de regulación que contemple el autocultivo, ¿no? Siempre regulado mediante el Estado. Gabriela Calzolari, licenciada en Biología, gracias por haber aceptado la invitación y contarnos algo, ¿no? Que por ahí uno escucha y que en definitiva hay todo un recorrido por realizar. Un recorrido por realizar y un largo recorrido por delante todavía. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Patricia, gracias por haber aceptado también traer tu testimonio. Buenísimo. Muy amable. Nos vemos. Así, varios temas en este de la Z que hemos estado compartiendo, temas algunos bastante duros, algunos obviamente también dejamos la puerta abierta para aquellos que se puedan haber sentido afectados por alguno de estos. Por ejemplo, en el primer bloque, que hubo gente que fue mencionada, está la puerta abierta para que podamos conversar desde los otros enfoques, ¿no? En definitiva, esto queda totalmente aclarado. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias.